Bienvenidos a este quinto video de Ex Idólatras en Recuperación. Y en este video te quiero hablar acerca de una de las idolatrías más silenciosas y de las cuales ha infectado a gran parte del pueblo de Dios. Y es donde relegamos a Dios a un asistente personal. Ahí en donde queremos que Dios lleve a cabo la voluntad conforme a nuestro propio entendimiento y conocimiento, desechando la voluntad y plan de Dios. Para fines ilustrativos de este video vamos a usar la historia de Dagón, un ídolo falso del cual cuando los filisteos capturaron, secuestraron el arca de pacto donde iba la presencia de Dios, se les ocurrió justamente ponerlos a la par. Haz de cuenta, como este comentario que hemos elegido para este video: el gigante que aún temo es la mujer extraña que aún vive con mi esposo. Haz de cuenta, el que ahí tenía la presencia de Dios junto a un ídolo falso. ¿Qué sucede en esta historia en donde nadie interviene para defender a Dios? Ni siquiera evitan que los pusieran juntos en la misma habitación. Leamos 1 Samuel, capítulo número 5, versículo número 3. Cuando los ciudadanos de Asdod fueron a ver la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y se dieron por enterados ahí lo que eso significaba y por qué había sucedido, y nuevamente lo colocaron en su lugar, a la par del arca de Dios, en donde estaba la misma presencia del Dios vivo. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo, pero esta vez Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Cuando los filisteos se dan cuenta que la mano dura del Señor los había herido, aún con plaga de tumores, dice versículo 6, exclamaron: no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Y ahí continúa la historia y tratando de investigar qué era lo que tenían que hacer con el arca del pacto. Date cuenta, Dios no necesitó que nadie lo defendiera y de hecho no pudo quedar secuestrado en un lugar en donde ahí el propósito ya había culminado. Asimismo, el adulterio. Ahí donde el cónyuge incrédulo ha decidido ir detrás de su propio entendimiento a lo que él considera le conviene, Dios te dice: esto también tiene un propósito y no necesito que me estés diciendo qué hacer. Ya hay un plan trazado del cual te estoy invitando a participar de esta historia, no dictándome qué tengo que hacer, sino confiando en mi plan, como así sucedió con el caso del ídolo falso de Dagón. Proverbios número 22, versículo 14 dice: la boca de la adúltera es una fosa profunda, en ella caerá quien está bajo la ira del Señor. ¿Qué pasa cuando relegamos a Dios como un asistente personal? Ahí en todo momento estamos orando para que nos quite esa incomodidad, esa vergüenza, esa humillación y esa injusticia. Y Dios te dice: regresa a mi palabra y mira que aún eso tiene un propósito. El trabajar en ti, en la parte del control, en donde me quieres decir a mí, siendo Dios vivo, qué hacer. Y en la parte de los que consideraron que eso era lo que les convenía, que ahí mismo caigan de rodillas y reconozcan que yo soy Dios. Salmos nos lo recuerda en el capítulo 46:10. Quédense quietos y reconozcan, sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Te cuento que esta es la misericordia de Dios, que no solo vemos en el caso de quienes han sido secuestrados y del cual ya Dios tiene un plan para poder humillarlos y llevarlos a reconocer que Dios sigue siendo Dios. Este es el caso también de Israel. Romanos 11, donde Dios nos habla que aun cuando sus corazones fueron endurecidos y Dios los hizo caer en un sueño profundo, hasta el día de hoy, Romanos 11, versículo 8, les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Hay un plan y aquí está el plan.
que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Y aquí se preguntan muchos, pero entonces Dios no se puede meter con su libre albedrío, Dios los va a dejar de esa manera. Versículo 11, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. Así como Dios alineó las circunstancias perfectamente para que soltaran el arca de pacto de semejante inmundicia donde estaba junto a un ídolo falso, así Dios ya tiene una historia, un propósito, un testimonio en el cual las naciones lo honrarán. Cuando nosotros somos libertados de toda idolatría, entendemos, basado en la historia de Dios, que nosotros participamos en ponernos de acuerdo con ella, en poder creer basado en lo que escrito está y no dejarnos llevar por nuestros temores, ansiedades que nos llevan a regresar a Dios y tratarlo como nuestro asistente personal. En este video vamos a trabajar el paso número 5 hacia la recuperación. Y es admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Esto está basado en Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que seáis sanados. Hoy tómate un tiempo para poder en alguien en quien tú confías, tu compañero de responsabilidad, tu compañera de oración, una mentora, en que tú le puedas confesar. ¿Sabes qué? Hoy me di cuenta que parte de mi idolatría era tratar de hacer que Dios cumpliera la historia que yo estaba narrando en mi imaginación, que quitara todas esas incomodidades de las cuales hoy me doy cuenta son aún parte de un plan mucho más grande que Dios tiene y el cual yo no había comprendido porque sus planes son más altos y más profundos. Me confieso y me arrepiento de toda idolatría en un Dios falso que yo había creído en mi mente y que aún con el Espíritu Santo en el templo de mi corazón estaba poniendo junto a él el Dagón del control y de decirle a Dios cómo quería que terminara la historia. Hoy me rindo delante de su palabra y decido confiar porque Él es fiel. Y mientras espero ver ese resultado maravilloso que ojo humano no ha visto y oído humano no ha escuchado, decido poder, como Salmos 46, versículo 10, aprender a quedarme quieta. Y quieta significa sin afán, sin temor, sin cobardía, sin depresión y sin desánimo, lo que yo consideraba, según mi propio entendimiento, Dios debía hacer, para poder reconocer que Dios es Dios, el único en el trono de mi corazón. Por cuanto Salmos 46 dice, toda nación le honrará y será honrado en el mundo entero. Hoy decido ser la primera en honrarlo con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y en el nombre poderoso de Jesús, hacia ese nuevo destino glorioso en donde tú y yo ya no llevamos el control de esta historia. Y ese es un yugo pesado que se quita y te permite llevar el que es fácil y ligero de llevar, que es la obediencia a Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte porque confiaba en el plan de su Padre. Hoy, como ex idólatras, completamente libertados, confiamos en el plan de nuestro Padre Celestial, aun cuando eso pareciera totalmente muerto. Sabemos que Él tiene el poder de resucitarlo, pero aun si no, y su propósito fuese otro que lo va a enaltecer aún más, aun si la higuera no floreciera, con todo y ello, mi alma lo alabará, porque Él es Dios y yo me someto ante su señorío y su poder y autoridad. En el nombre de Jesús, nos vemos en el siguiente video.